hacer la capacitación en sí central. Ustedes hagan todo tipo de preguntas para resolver todas las dudas. Desde la campaña pasada a esta campaña el seguro ha tenido varias modificaciones. Entonces, la mecánica de esta capacitación va a ser de que ustedes están libres de preguntar en cualquier momento cualquier tipo de duda. ¿De acuerdo? Correcto. Entonces, en este momento también estamos transmitiendo en directo para, bueno, los que tienen el link, que son la compañía de seguros, la compañía de peritaje, agroevaluaciones y personal del FOGASA. Ya, entonces, como les decía, cualquier pregunta, por favor, siéntanse libres de hacerlas en cualquier momento, tal vez dificultades que han tenido campañas anteriores para poder absolverlas, o dudas que tienen ahora, o tal vez sugerencias en base a lo que se pueda presentar. ¿Ya? Entonces, con su permiso, ingeniero, daremos inicio a la capacitación. Adelante. Bien. Aquí en lo que son los objetivos del seguro, en los temas que vamos a tratar son, primero, ¿qué es el seguro? ¿Cuáles son los objetivos? ¿A qué nos referimos con materia asegurada? ¿Cuál es la vigencia del seguro para esta campaña? ¿Cuáles son los riesgos que vamos a asumir? ¿Los índices asegurados? ¿Quiénes son los beneficiarios del SAC? Los formatos de aviso de siniestro o la forma propia de reportar los avisos. Los tipos de cobertura, manejamos dos coberturas, catastróficas y complementarias. Eso lo vamos a detallar más adelante. Luego están las indemnizaciones. ¿Cuáles son los requisitos y cumplimientos obligatorios por parte de la aseguradora? Entre otros puntos. Entonces, primero entendamos qué es un seguro. Ya, para el caso práctico, este vendría a ser un acuerdo entre dos entidades. Sería una parte interesada, que para este caso sería el agricultor, el beneficiario, y una parte que asume el riesgo, que sería la empresa de seguros como tal. Al medio de estos dos entes se encuentra la empresa de peritaje, en este caso agroevaluaciones. Ya. La propuesta al inicio de la campaña es manejada por el FOGASA, que es el Fondo de Garantía de Campo y Seguro Agrario. Ellos lanzan una convocatoria y en esa convocatoria indican cuáles son las directivas, cuáles son las normativas que se van a seguir durante el año. Las empresas de seguro mandan una propuesta técnica y una propuesta económica. El que mejor propuesta tenga, adopta la región como tal para trabajar con ella durante toda una campaña. El objetivo del seguro agrario es básicamente proteger a los productores agrícolas de cualquier inclemencia climática, biológica, ¿ya? Es decir, casos climáticos, temperaturas, bajas temperaturas, naturaleza, digamos, inundaciones, incendios, sería pues todo tipo de enfermedades. En lo que es la materia asegurada propiamente, estaremos hablando sobre cultivos y áreas. Recordemos que este tipo de seguro está dirigido para el pequeño agricultor, y agricultor de subsistencia, de agricultura familiar. Aquel que es un gran productor, que tiene más de 10 hectáreas, por ejemplo, que tiene gente en planilla, no debería entrar directamente en este tipo de seguro. En el segundo punto, que son los cultivos asegurados, vamos a entender que trabajamos tanto con cultivos transitorios como permanentes. Y esa lista de cultivos la definen ustedes, según la experiencia de campo. Deciden ustedes qué cultivos son los que más se siembran en la zona, los que se tienen que priorizar dentro del anexo de póliza para trabajar con ellos. El siguiente sería la superficie asegurada, que se saca en promedio de las tres últimas campañas. Si digamos, el año 2021, en el cultivo de yuca, en salvación, han sembrado 50 hectáreas y luego en 2022 subió a 60, luego a 70, luego a 80, ¿qué significa? Que tiene una tendencia al alta. Entonces, ustedes pueden proyectar que para la campaña 25-26, en vez de asegurar 80, pueden asegurar 90 o 100 hectáreas, según el alza que estén viendo. Luego, estamos con los rendimientos asegurados o esperados. Eso se calcula con los rendimientos de las 5 últimas campañas que también ustedes reportan. Ya. A veces ocurre de que, digamos, en el cultivo de yuca nos reportan 15 toneladas por hectárea y luego empiezan a reportar 25, 30, 45. Entonces, como es un salto demasiado alto, se sale de una tendencia y nosotros lo ajustamos con su histórico. Ya. Existe también una figura llamada redistribución de área. ¿Cómo funciona esto? Digamos que el sector de Palotoa, esta campaña tiene solamente 5 hectáreas para el cultivo de papaya. ¿Ya? Pero realmente, ¿cuánta papaya están sembrando ahorita en Palotoa? Más o menos 9, 11. nada más, unas 10 hectáreas. Ya, entonces, como la zona de Palotoa es altamente siniestrosa, ustedes tienen la posibilidad de retirar materia asegurada de una zona a otra. Por ejemplo, Gamitana no tiene tanta papaya, o mucha yuca o maíz, tiene mucha materia asegurada, ellos le pueden ceder un poco a otro sector.
para que su materia asegurada de ese sector se incremente. ¿Ya? Esa es la figura que marca la redistribución de áreas. Ustedes lo pueden modificar en cualquier momento de la campaña. Luego estaríamos con la vigencia del seguro agrícola. Para esta campaña el seguro agrícola va a tener una vigencia de 2 años. ¿Ya? Sin embargo, para temas prácticos, se va a trabajar del día 1 de agosto del 2025 hasta el 1 de agosto del 2026. Y inmediatamente en la medianoche de este día empieza la nueva cobertura, del 1 de agosto del 2026 al 1 de agosto del 2027. Ya no va a pasar lo que ocurrió este año, de que mientras se activaba el seguro, los meses de agosto, septiembre y octubre, no había seguro agrícola como tal, porque no había un ganador. Para este caso, la compañía de seguros que ha ganado Madre de Dios estará a cargo de estas regiones por 2 años consecutivos. Entonces, acaba el día 1 de agosto del 2026, automáticamente en la medianoche se activa el nuevo seguro. De manera que ustedes pueden seguir reportando o dando avisos de siniestro durante todo el año ininterrumpidamente. Pero tenemos que considerar 2 situaciones. Vamos a trabajar con cultivos transitorios y permanentes. En el caso de transitorios, si se ha sembrado antes del 1 de agosto del 2026, ese sigue teniendo cobertura hasta que se llegue la época de cosecha. Ya, no importa si la cosecha es en octubre, noviembre o diciembre, sigue con su cobertura en transitorios. Y cultivos permanentes, eso sí, están asegurados según el momento en el que son afectados. Si es afectado el día 31 de julio por, digamos, un incendio, se atiende con la cobertura de la primera campaña. Si es afectado el día 2 de agosto, se cobertura con la nueva campaña. Ya, esa sería como la forma de trabajar para este año. Ya, entonces va a ser para 2 años. Es 2 años. Está bien, porque cuando digamos, como este año no ha habido, cuando así en septiembre no ha habido ventarrón, en septiembre así, ¿no? Ya. Como reportado con informe al ingeniero Hermoso, pero le digo que no había todavía. Seguro. ¿Seguro? Ajá, pero no me digo que sí. Entiendo. Ya. En este caso, ingeniero, ¿de qué sectores eran los daños por vientos? De acá de Arizona y Mansilla. Ya. Ajá. Entonces ahí fastidié todo, claro, una razón así hectáreas completas, ¿no? El viento se escalina con carretera, ¿no? Claro. Sin él, de que ha cogido, ha tumbado árboles, acá en Mansilla y acá en Arizona creo que plátano y yuca, ¿no? Uh-huh. Pero no pasan de 10 familias, son 10 familias sobran. Ah, ya, o sea, no tumbó toda la plantación, sino por Sí. manchas. Ajá. Ya. Eso pasó en septiembre, ¿no, ingeniero? ¿Ah? Eso pasó en septiembre. Septiembre más o menos, Ya tendríamos que revisar si todavía podemos encontrar algún tipo de evidencia, aunque dudo ya que a estas alturas podamos encontrar algo. sí, Mansilla debe. Sí, vamos a estar exigiendo y cómo será. Claro. Vamos a revisar la no le dijeron, sí. Ahora, en los riesgos asegurados tenemos a 18 tipos de riesgo. Sí. Está sequías, lluvias excesivas o extemporáneas, huaicos, inundaciones. El de falta de piso para cosechar es un evento que casi nunca se usa porque no lo describen adecuadamente. Ah, sí. Falta de piso para cosechar es cuando el cultivo está en buenas condiciones, no le ha pasado nada, pero por las inclemencias climáticas es imposible cosecharlo. Ah, yeah. Y a pesar de que el producto está en buenas condiciones, yo lo voy a perder por ese motivo. Digamos, hay un evento de huaico. A mí me imposibilita meter peones para sacar la cosecha. Falta de piso para cosechar. O por exceso de lluvias, no puede entrar al campo porque está todo hecho barro. Yeah. Entonces, falta de piso para cosechar. Ah, yeah. Ya. Un impedimento. Un impedimento para poder sacar el producto que se encuentra, puede ser en buen o en mal estado, pero es un impedimento para mí. Luego está helada, granizada, nieve, altas temperaturas, incendios, vientos fuertes, plagas y depredadores, cualquier tipo de plaga, cualquier tipo de depredador. Y a mí es de plagas enfermedades un poquito. A ver. Y cuando es plagas enfermedades se refiere a unas enfermedades plagas inusual o por ejemplo el plátano, es normal que haya el gorgojo negro del plátano. Claro. Normalmente ahí existe. Si el agricultor de repente por no usar, por no aplicar adecuadamente su oportunidad, se apropiarse, ¿no? Y de pronto debe ser afectado sus cultivos, pierden hectáreas. En este caso, ¿no? Cuando Tendríamos que revisar las causales. Normalmente el seguro se activa cuando una persona, pese a sus esfuerzos, tiene una pérdida. Ya. Porque nosotros encontramos que la plantación está sin deshiervar, mal podado, mal cuidado. Entonces simplemente asumiríamos de que es un terreno abandonado. Y el terreno abandonado no es parte de las inspecciones.
Pero si el agricultor, como ese que ha hecho trampas, ha colocado su veneno por aquí y por allá, y pese a eso, el picudo ha proliferado en toda la plantación, Ya. se activa el seguro para esa persona. Ajá. Tienen que mostrar con un manejo agronómico adecuado. Por lo menos un manejo medianamente bueno. Ya. No pedimos la excelencia porque Claro. probablemente son agricultores pequeños, Bueno, pero que al menos le hayan tratado de dar un tipo de cuidado a su cultivo. ya. ¿Ya? Correcto. Pero en el caso de plagas y depredadores también a veces la gente dice solamente van a ser las plagas típicas, depredadores típicos, no. En el caso de la selva, por ejemplo, aseguramos desde monos, loros, Saquinos. sajino, por ejemplo, animales de monte que pueden entrar a la parcela y hacer destrucción. Organitas, porcinos. Exacto. La huangala, por ejemplo, que vienen mandadas de 100, 300. Eso, por ejemplo, es parte de la cobertura para esa zona. En enfermedades también es todo tipo de enfermedades del lugar. Ya no hay una restricción para ninguna. Ya. Luego, erosión volcánica que se activa más que nada en Moquegua. Ok. Sismos, sequías para cultivos en riego, taponamiento, no nacencia. Es cuando yo ya he colocado mi semilla en campo y, digamos, por un exceso de lluvias se forma una costra Ah. que impide a la semilla emerger. O es un periodo prolongado de sequía que mata la semilla y no prolifera. Entonces, eso es taponamiento o no nacencia. El seguro en sí arranca desde que yo coloco la semilla en el campo definitivo. Y finalmente, deslizamientos. Sí, Dije, el seguro agrario cubre también, mira, ahí en el punto 2 y 13, dice, mira, enfermedades, cubre también animales, por ejemplo, bovinos, porcinos, en caso que se presentara una enfermedad No. Recordemos que es un seguro agrícola, agrícola, solamente es para cultivos. enfermedades en cultivos. Nada más. Ya mira, a ver, en el punto 2 de plagas y enfermedades, Ya. justamente se ha reportado, pero no han reconocido. Mira, ha habido daños, por ejemplo, en Mansilla 2, exactamente en el fondo de Juan Salle de Quispe, creo, Juan Salle de Guamán. Ya. El señor que tiene dos gemelitos, un gemelito, mujercitas en Mansilla 2. Mira, él ha reportado a SENASA que está afectando una plaga bien peligrosa, porque él vive de eso, tiene más de 10 hectáreas, 12 hectáreas, 40 hectáreas, ha reportado, él sí, mira, ha reportado, yo tenía que hacer seguimiento, y hasta le traje a mi jefe, al director, vino, le llevé, incluso subió hasta arriba, en parte alta tenía platanal cantidad, Ya. estaba afectando una plaga bien desconocida, parece usario raza 4, nosotros buscamos esa raza, La plantación de buscamos plátano. peligrosa, pero no era. Ya. Entonces, con mi jefe mismo tomamos con el especialista, muestra y mandamos al laboratorio y salió Cruzario oxipón. Ya. Mira, él de verdad, mira, como agricultor, yo siempre, mira, él necesita de verdad, vive de eso y tiene dos gemelitos. Yo he reportado nunca. ¿Por qué? Porque es el único. Pero fueran varios, ahí sí. Fueran por inundación, ahí sí. Incluso hasta otros han mentido, sin tener daños han cobrado. Ya. Él de verdad Eso necesita. me comenta, creo que pasó en el año 2023-22. Algo así. Ya. Entonces, Sí. reconoce también el seguro daños por plagas y enfermedades, es esporádico, no es de todos. No, Afecta sí. uno por acá, otro por allá. Yo le explico. Yo imagino que esto lo comenta por otra compañía de seguros, porque yo estoy trabajando con ustedes desde el año pasado. Ya, mira, a veces se ha pasado esto y hemos habido comentarios de ese estilo, de que ustedes reportan por una sola persona y no te quieren venir a inspeccionar. Dicen, no, tiene que ser más gente, tiene que ser una población, etc. Eso realmente no existe. Parece que el seguro tiene dos tipos de cobertura. Una es la cobertura complementaria, que te atiende persona por persona. Ya, puede ser, digamos, tú el único afectado, o dos personas, o tres personas, pero mi obligación es venir y evaluar tu parcela, solamente de ti. Ya. Y hay otra cobertura Es llamada- una complementaria. es complementaria, persona a persona. Y luego hay otra que es catastrófica. Como dice su nombre, tiene que pasar una catástrofe para activar todo el seguro en una comunidad. ¿Ya? Entonces, bueno, yo lamento mucho esa situación, pero al menos con nosotros hemos tenido otro tipo de trabajo. Si se recuerdan, el año pasado yo mismo vine y atendí persona por persona, incluso comencé a hacer inspecciones. Y luego de mí vino el ingeniero Cristian Bellido, creo. Y también se fue desde Diamante, o Boca Mano, creo, hasta el final, también parcela por parcela. Ya. Pero si en otra ocasión ocurre eso, ingeniero, yo les voy a dejar los números de Fogasa. ¿Ya? El personal no puede simplemente, o por flojera, o porque no le gusta, no quiere,
omitir alguna inspección. Ya, nuestro trabajo es atenderlos a ustedes y a la población que es la perjudicada. A ver, mira, como SENASA está encargado de ubicar plagas y enfermedades peligrosas. Exacto. Mira, no solamente en cultivos, también en animales. De acuerdo a la OIM, ¿no? Reportamos las plagas y enfermedades peligrosas. Pero si un agricultor reporta una plaga que es simple, que se puede controlar, no. Nosotros tomamos muestras de enfermedades peligrosas, por ejemplo, el plátano que normalmente se de raza 4 frusales que buscamos no hay. Pues si le toca amarilla era, ay, pero es por ahí, claro. Entonces, nosotros en sí buscamos las enfermedades de notificación obligatorias, digamos. Entiendo. Sin embargo, el seguro te activa para cualquier tipo de enfermedad. O sea, no tiene que ser una enfermedad que de por sí compromete el cultivo, simplemente que pueda generar una merma en la producción. Por ejemplo, en el caso de cigatoca, ¿ya? Medianamente manejada puede ser peligrosa para una parcela. Entonces, el seguro se puede activar en ese caso. O en el caso de cacao, con moniliasis. Ya si hay precipitaciones atípicas con veranillos, la moniliasis va a proliferar en toda la parcela. Entonces, nos llaman, venimos, evaluamos, inspeccionamos y al constatar el daño, dejamos un dictamen en campo, que puede ser favorable o no. Igual que usted, tendríamos que hacer una revisión de las condiciones de campo. Pero, como les digo, no es necesario que sea una enfermedad o una plaga ¿cómo le digo? De riesgo sanitario o declarada en cuarentenario. ¿Ya? No es necesario que sea de esa categoría. Simplemente puede ser incluso una enfermedad cíclica, que todos los años va a dar en mayor o menor medida. ¿Y qué? Luego sería sobre la suma asegurada. Hasta la campaña pasada estábamos trabajando con indemnizaciones de 800 soles por hectárea, ahora se han incrementado a 1000 soles. ¿Ya? Y hay otro tipo de cultivos llamados cultivos no priorizados que se van a pagar en base a 500 soles. ¿Qué son los cultivos priorizados y no priorizados? Aquí, por ejemplo, en la zona de Salvación, priorizado es el cultivo que la gente normalmente siembra todos los años y tiene la mayor área agrícola, que es, por ejemplo, yuca, plátano, papaya, maíz amarillo, piña también creo que está. Ya. ¿Y cuál sería el cultivo no priorizado? Todos los cultivos que la gente siembra pero en minoría. Por ejemplo, palillo, ajonjolí, achote, un cucha, por ejemplo. Ya. Esos cultivos que la gente siembra muy reducidamente o para autoconsumo, son cultivos no priorizados y a ellos se les paga solamente 500 soles. Entonces, recordemos también que la suma asegurada no te va a cubrir todo el costo de producción del cultivo, sino es más bien un apoyo para que el agricultor no se desanime de continuar con sus labores agrícolas, para que no se sienta desatendido. Ahora, aquí en la región de Madre de Dios trabajamos con un índice asegurado del 54%. ¿Qué significa? Si un cultivo normalmente te produce 10 toneladas, digamos la yuca, para que ese cultivo sea indemnizado a nivel de todo un sector estadístico, tiene que tener una merma que se asemeje al 54% de su capacidad. Es decir, si produce normalmente 10 toneladas y ahora por los daños climáticos, alta temperatura, inundaciones, entre otros, baja su producción a 5.400 kilos o menos, automáticamente se activa el seguro para toda la comunidad o todo el sector estadístico que esté reportando. Luego, como les había comentado, los beneficiarios del seguro como tal son todos los agricultores familiares. Se colocan dos reglas, de que el agricultor debe trabajar como máximo hasta 10 hectáreas. ¿Ya? Más de 10 hectáreas ya no es un agricultor familiar o de subsistencia, y es un gran agricultor, tiene más recursos. Entonces, ellos ya no van a entrar en ese tipo de seguro. ¿Ya? ¿Eso por qué lo digo? En algún momento han habido algunos sectores a nivel de Perú, en el que, digamos, están asegurados por 100 hectáreas. Y este agricultor que saca préstamos de los bancos, que tiene más capital, te sembraba 40 o 50 hectáreas. Y solito él se cobraba 40 o 50 hectáreas. Y al resto de la población, la que era familiar, de subsistencia o pobre, le dejaba 50 hectáreas para que entre toda la comunidad se repartan ese saldo. Y él normalmente se notaba, pues, él, su esposa, su familiar, su hijo, su hermano, y entre ellos nomás cobraban casi la mitad del seguro. Entonces, para evitar esos problemas, el seguro ha colocado esos límites, para que no se abuse del sistema como tal.
Ahora, esta sería la secuencia de avisos de reporte de siniestro. Ya. Empezaríamos para que una persona nos avise, primero como agricultor, tengo que dar constancia de que un evento ha ocurrido en mi parcela. Ya, por ejemplo, yo soy agricultor y he tenido problemas con vientos fuertes. Entonces, directamente me haces mi reporte a la oficina o Dirección Regional de Agricultura. Entonces, el sectorista tiene la responsabilidad de emitirlo al sistema de gestión de riesgos, el sistema Moray, en este caso. Desde el día que ustedes lo hacen el aviso de siniestro, hay 15 días de plazo para que yo venga y haga el ajuste. O sea, verifique los daños, las áreas, las personas y coloque un dictamen. Si es favorable, la empresa de seguros tiene un periodo de 20 días para gestionar los padrones. Una vez gestionados, tiene 15 días hábiles para gestionar los depósitos de las cuentas bancarias. Es decir, en el peor de los casos, en 35 días tendría que ser el depósito de la persona perjudicada. Ya, entonces, la secuencia es, yo como agricultor le aviso a la DRA, a la oficina, a la agencia agraria que tengo un problema. La oficina se comunica con la empresa de seguros, o sea, con nosotros. En 15 días como máximo tenemos que venir y constatar los daños. Si es favorable, 20 días para hacer el padrón o puede ser menos tiempo todavía. Y 15 días o menos tiempo para hacer los depósitos a las cuentas bancarias. ¿Ya? Ahora, si ustedes tienen algún problema porque, digamos, ustedes le mandan el correo o el aviso de siniestro al ingeniero Hermógenes y puede traspapelarse el documento, ustedes con toda confianza me pueden llamar directamente a mí. Dígame, ingeniero, mira, hemos reportado tal sector en tal fecha, pero no tenemos ninguna respuesta ni nos han llamado. Entonces yo les confirmo si ya lo tengo registrado o no. Si no lo tengo registrado, con su autorización yo lo cargo al sistema y lo tenemos inmediatamente. ¿Ya? O sea, tengan esa confianza de, si ha pasado más de 3 o 4 días sin una llamada, me llaman, yo les contesto, hacemos la programación y salimos a campo inmediatamente, para que no se pierdan las evidencias. Este sería el formato de aviso de siniestro cuando no tenemos plataforma Moray. ¿Ya? Este es un formato F5 que te dice qué cultivo quieres reportar, cuándo se ha sembrado, en qué tecnología se encuentra, qué superficie tiene sembrada en ese momento, cuánto se ha afectado, cuánto se ha perdido, qué tipo de evento quieres reportar entre los 18, fecha de ocurrencia del evento y fecha de envío del aviso de siniestro. ¿Ya? Todo esto ya lo tenemos sistematizado en una plataforma web. Ustedes lo pueden usar en cualquier momento. Ya, pero eso es global, es esto, ¿no? Sí, eso es global. Eso es cuando nosotros reportamos por persona, eso no... No se preocupe. Ya. Porque nuestro trabajo en sí es esto. A nosotros nos interesa que en el sistema haya un aviso. Nada más, sin nombre o que sea. Ah, ya. Entonces, yo me comunico no es necesario que yo, digamos, reporte tanto, ¿no? No, para nada. Por ejemplo, lo que pasaba el año pasado era esto. Cuando fuimos con el ingeniero Piero para la zona de Gamitana, creo que fue por Macao, solamente nos habían reportado de una persona. Pero como ya estábamos en la zona, hicimos la consulta. Señor, aparte de usted, ¿quién más ha tenido problemas con su cacao? Y entre vecinos nos decían, por aquí también hay daño, más allá, más allá. Y con un solo aviso atendemos a todos los que tengan ese nivel de daño. No es necesario hacer un aviso por persona. No es necesario exacto. Entonces, Lo que sí es necesario es de que si tú me reportas, digamos, yuca, yo vengo solamente por cultivo de yuca. Si tú dices, que también hay achote, aumentame achote en tu reporte. Si hay plátano, aumentale el plátano también. No es necesario que te pongan por el sector estadístico, nada. Sí, sector sí. Por sector sí. Claro, si no yo no me ubico, ¿dónde ir? Ajá. Entonces, aquí como te dice región, provincia, distrito y sector. ¿Qué sector me estás reportando? ¿Ya? Y aquí le colocas qué cultivo se está reportando. Aquí. Digamos, quiero reportar piña, yuca, maíz, frijol de palo, etc. Entonces yo vengo para todo el mundo. Entonces, ya, correcto. Y que el seguro reconoce cultivos realizados en paja marginal, al costado del río. No. Está entre las prohibiciones que tiene el seguro. El seguro no puede activarse con dos tipos de casos. Todo cultivo que esté dentro de la faja marginal declarada por el ANA, porque sabemos muy bien que esa zona es intangible. No puedo cultivar, no puedo hacer agricultura, no puedo hacer ganadería, no puedo hacer construcción en esa área, porque es de muy alto riesgo. Entonces todo lo que sea faja marginal no lo puedo tocar. Mira, tiene parte en faja marginal y también parte en tierra sólida. Ya. A mí mi caso sería un papayero, mira, afectó casi 11 hectáreas, Sí, a ver, justo con piel, me iba entrando con usted, un tal gato. Mira, vino la inundación, aparentemente se ha inundado en altura, el río bajó. Cuando tú
vas a ver, oye, la papaya estaba paradita, pero esa papaya ya no crece. Claro, se Ya pudrió. no sacar, se ha podrido, ya ha perdido los hombres, Sí, sí, sí. algo así. Entonces, en este caso, ¿cuánto reconoce? Mira, hay un señor que trabaja así bastante, incluso se ha endeudado por sembrar 15 hectáreas, porque para sembrar papaya necesita bastante insumos, cuesta la semilla carísima, Claro. 800, 1200, así. Ajá. Entonces estaba preguntado, al final no quería hablar de una conversión, le salió de que estaba endeudado en el banco, un problema. Ah, ya. Pero ¿De los cuánto reconoce por hectáreas. hectárea, más o menos? De 11 hectáreas, por ejemplo, con varios han quedado sin recibir a varios papayeros. Y ellos reclamaban, mira, nosotros hemos perdido más de 5 o 10 hectáreas, no son nada, pero por el daño que hubo, o sea, ha sido general en una comunidad, digamos, les han reconocido hasta por una hectárea de plátano, por una hectárea de yuca, pero el que ha perdido más, nada. Y dijeron, no, que los papayeros tienen plátano, no lo ponen, no lo registran. Incluso mandaba una relación a la presidenta, de hecho, que se reconozca el seguro total. Hay personas que ni siquiera tenían. Ya. Entonces, la dije- aseguradora debe verificarse. Claro, yo le pediría que en este caso, cuando quiere hacer una precisión, diga de qué año ha sido. Porque como la reunión está siendo grabada, se puede malinterpretar como que hemos sido nosotros los que hemos hecho esa salvajada. Sí. ¿Ya? Por ejemplo, si usted me dice que la parcela estaba una parte dentro de la faja marginal y otra parte en tierra firme, esta parte de tierra firme sí o sí tenía que ser reconocida. Ya, no había ninguna razón para omitir eso. Segundo, no porque yo sea un productor que maneje capital, porque sabemos que la papaya es un cultivo caro, café es un cultivo caro, piña es un cultivo caro, pero el seguro se activa por el simple hecho de yo ser agricultor. Ya, si yo soy agricultor, mi derecho es ser parte de este tipo de seguro. No hay nada que me pueda excluir de recibir mi indemnización por parte de ellos. Ahora, esta campaña sí existe una exclusión a la regla. Si es que yo trabajo con una microfinanciera, digamos por ejemplo Agrobanco, Caja Los Andes, Caja Japa, Confianza, entre otras cajas, yo no puedo ser parte al mismo tiempo del seguro comercial y del seguro catastrófico. O escojo uno o trabajo con el otro, pero no puedo trabajar con ambos a la vez. Ya, esa sería como que la única limitante para esta campaña. ¿Ya? Pero eso lo explico más en detalle después. Ya, como les decía, el proceso de inspección, para que se pueda realizar, es después de que se haya hecho el aviso de siniestro. Nosotros tenemos un plazo no mayor a 15 días calendario para ir a campo y constatar los daños. Ya. Entonces, en este caso tenemos que salir necesariamente con la persona que hizo el aviso de siniestro o un responsable de la Dirección de Agricultura, de la oficina o agencia agraria. Si es que ninguna persona de la agencia agraria tiene tiempo o está ocupada con otras actividades, podemos ir con un informante calificado que ustedes nos designen. Ya. Para eso previamente tenemos que capacitar también al informante calificado para que él sepa cómo se desarrolla el proceso de la inspección. Ya. Y este informante calificado, antes de que yo les entregue el acta, les tiene que informar qué hemos hecho, cómo se desarrolló la inspección, si hemos ido de verdad a todos los campos o faltado alguien. Si faltó visitar a una persona, ustedes nos pueden devolver a campo al día siguiente. Porque se supone que si estamos aquí en la zona, mi trabajo es revisar el 100% de los daños que se estén dando en el lugar. Ahora, si es que en caso ustedes tienen alguna observación de la inspección, en la parte final del acta ustedes pueden colocar la observación que han tenido durante la inspección. Tal vez el inspector no está considerando los campos de tal persona porque según su opinión es una persona con recursos económicos y esta no debe participar. Eso, por ejemplo, es una observación válida, pero eso invalida mi acta porque yo estoy yendo en contra de lo que determina el seguro agrario como tal. Lo pueden poner, por ejemplo, el ingeniero no se personó en la fecha pactada. Punto. Eso también es una omisión de parte mía. A mí se me sanciona por no venir en la fecha pactada. Salvo que yo con tiempo le haya comunicado al ingeniero Felipe de que no iba a llegar para ese día. Ya sea porque la carretera está en mal estado, o sea, había un derrumbe o una causa de fuerza mayor. Ya. Ahora, todo el personal que venga a campo sí o sí tiene que venir con un equipo adecuado. Su GPS, wincha, una balanza, adecuadamente identificado. Ya. Y aparte, si es que ustedes quieren, le pueden pedir pues su CV. Porque hemos tenido notificaciones en otras regiones en las que había personas de civil que hacían las inspecciones y no sabían si era ingeniero o técnico de campo.
Incluso había casos en los que se hicieron inspecciones con licenciados, cosa que está prohibido por la misma normativa del FOGASA. Ya, esta sería la cobertura catastrófica. Digamos, este que sea el sector estadístico de Nuevo Edén, esta figurita de acá. ¿Cuánta gente hay más o menos en Nuevo Edén que trabaja con cultivo de plátano? Solamente plátano. 35 familias. Ya. Yo no puedo evaluar las 35 familias en la inspección de catastrófica. ¿Qué es lo que yo hago? Escojo solamente 11 parcelas de manera aleatoria dentro del sector estadístico y esas 11 parcelas van a representar a toda la gente de Nuevo Edén. Ya. Si sale indemnizable, todo el sector estadístico se queda con la indemnización. Así yo no haya tenido daños, así yo recién haya sembrado, ya haya cosechado o lo que fuera. La cobertura catastrófica garantiza de que si yo saco una indemnización a nivel de sector, todo lo que tenga que ver con ese cultivo tenga un beneficio económico. ¿Ya? Y como lo repito, no voy a visitar a las 35 personas, solamente escojo 11 parcelas aleatorias que mejor representen las condiciones del sector. Y esas 11 parcelas hablan por todo. ¿Ya? Esa sería como que la mecánica. Ya. También tenemos algunas prohibiciones. ¿Qué lotes no podemos evaluar? Dice, cuando un lote se encuentra cosechado de manera total o parcial, no lo puedo evaluar. En este caso, tengo que cambiar mi punto a otro sitio. Cuando el cultivo se encuentra afectado por un riesgo distinto al protegido en póliza. Por ejemplo, yo me peleo con el ingeniero Hipólito, voy a su chacra con una antorcha y le quemo su cacao. Ya. Eso es vandalismo. Vandalismo no es parte de las coberturas. Entonces, en este caso, tampoco se activaría el seguro. Cuando el lote sea diferente al cultivo asegurado, tú me reportas por yuca y mi punto me manda aquí y en esta zona hay plátano. Yo no lo puedo evaluar como yuca porque es otro cultivo, tengo que moverme a otra zona. Ya. Ahora, también se prohíbe hacer muestreos en parcelas de investigación o entidades privadas. Ya. En estos casos yo sí tengo que mover mi punto, pero en coordinación con ustedes. Yo tampoco lo puedo modificar de manera unidireccional. Ahora, esto es para el número de muestras. Si mi parcela mide menos de media hectárea, yo sí o sí tengo que hacer 3 muestras. Si mide más de media hectárea, 5 muestras. Esto para representar adecuadamente las condiciones de campo. Ahora, esta es la metodología de estimación en cultivo surco. Para los puede encontrar tipos de ancho surco, número de plantas por metro y peso de la muestra. Con esos 3 datos ya estimar los movimientos. Desde activar o no a nivel de un seguro estadístico. Ya. En el caso de cultivos al voleo es más sencillo. Solamente tengo que hacer pues un conteo de plantas, espigas, panojas por metro cuadrado y estimar el rendimiento de cada espiga, por ejemplo. Ya. Esto sería, por ejemplo, la activación para el seguro catastrófico. Aquí no me pide que todo el sector esté afectado. Solamente puede ser parcial. O puede ser incluso que el sector de manera parcial haya sido afectado por uno o más eventos. Digamos. Pero dentro de los 11 parcelas evaluadas. Exacto. Por ejemplo, este es un sector estadístico, este es de color rosado. ¿Ya? Digamos, la primera parte se afectó por sequías en el mes de noviembre, pero el cultivo todavía tenía opción de llegar a la cosecha. Se guarda el daño. Hasta aquí, luego fue afectado por alguna plaga, alguna enfermedad. Luego aquí, por inundaciones, etc. O sea, puede ser más de un evento lo que haya afectado al sector durante todo el año. Pero, llegada la época de cosecha, venimos, inspeccionamos todo el sector, escogemos las 11 parcelas distribuidas y lo que digan de esas 11 parcelas se cumple a nivel de todo el sector. En este ejemplo, me dice que está asegurado por 5.400 kilos. Pero, después de evaluar los daños, en el punto 1, por ejemplo, tengo 0 de producción, pérdida total. Punto 3, también pérdida total. Y luego tengo rendimientos de 2.000, 25.000, 32.000 kilos, etc. En promedio, yo estoy sacando solamente 5.375 kilos. Como esto es menor a lo que está asegurado, se activa el seguro y se paga a todo el sector estadístico por el cultivo que me has reportado. ¿Ya? Ahora, si digamos, el rendimiento es mayor al que se me ha asegurado, en el caso si se ha asegurado por 5.400, no se puede asegurar al sector. Pero, yo veo el punto número 1, hay total. Y en el punto número 3 también pérdida total. Mi función es la cobertura complementaria. Y el punto número 3 es volver a hacer áreas y pagar las zonas. O sea, tampoco si no
La página es un poco pesada para ver, pero te habla sobre lo siguiente. En el caso de directamente con si no trabajamos con Instagram, ¿a qué se refiere? De que una excelente puede ser bien caro, pero si la está el adecuado, tiene un tipo de atención, es para las acciones. Puede haber planos que estén muy cargados de puntas, por ejemplo, caso de cabo, pero no se compromete toda la ruta para llegar por ahí. Permanente se podría activar el seguro. Hay una preocupación total de técnicos. Bastante activa también y acá doctora hectárea pero además controlando está jugando para controlar ¿no? Años no debe ser 50 más 1 entonces no podemos esperanza que todo seguro y vas a pagar, ¿no? Cuando esa visa sí no se dice ¿qué hacemos? Porque tenemos esto es una recomendación. Digamos, aquí todo eso que sea una sola parcela. Ya. Si pese a lo que usted me dice, el agricultor está fumigando, haciendo sus cuidados, está combatiendo el hongo, aún así hay una cuarta, quinta parte o la mitad de la parcela que se está viendo perjudicada. Tú nos lo reportas, venimos y de momento pagamos esa fracción de la parcela. ¿Ya? Considerando que tienen pérdidas totales. O sea, por lo menos el 90% de los frutos está comprometido. Si vemos eso, pagamos esa porción de la parcela que se está viendo perjudicada. Bueno, no lo pagaremos por una hectárea que es 1000 soles, ¿no? De acuerdo a lo que encontremos. Vale, Encontramos, por ejemplo, la cuarta parte se le pagaría 250 soles. La mitad le pagamos los 500 soles. Encontramos más del 80% del año, le pagamos la hectárea completa. Ese es el criterio que tomamos ya llegando a campo. Claro, porque claro, si se reconoce así es así, bien, pues no, el 200 soles alcanza siquiera como un litro de 2 kilos de fungicida. ¿No? Ajá, y puede combatir el resto de la ayuda. Y una pregunta más. Sí, gracias. Mira, los daños que se reconoce, el seguro agrícola reconoce por catastrófico y biológico. Catastrófico y complementario. Ya, yo lo que quiero preguntar es, mira, hay daños biológicos, plagas y enfermedades. El otro es por inundaciones, supongamos, por una inundación ha afectado un cultivo, pero como el agua ha bajado, pero el plátano ha quedado normal, ¿no? Como decía la papaya. Ha quedado normal la papaya, pero posteriormente recién se nota daño por hongos después que seguro ir a ver, todo está bien, ok, no requiere, pero pasa un tiempo, el papayal se ha podrido, instalado en cruce, se ha podrido la raíz, ha perdido el tallo. Claro. En este caso, reconoce por daño catastrófico o por daño biológico, pero no es al mismo tiempo, ¿no? Ya, bien. Vamos a separar un poquito, porque usted me dijo plátano y luego lo mezcló con papaya. En el caso del plátano, empezamos por ahí. Si le entra el agua a la parcela del plátano, o sea, entra un par de horas y se retira, ¿qué le pasa al plátano? Se seca, se muere, no le pasa nada. Es como una maleza el plátano. En ese momento nada. No, el plátano. Por eso, en ese momento no pasa nada. Ajá. Pero pasa un mes y medio, 45 días promedio, se ve con asfixia y de repente hay. Más me pienso que es por asfixia, porque hay una acumulación del lama de unos 10 centímetros. Ah, no, con la acumulación del agua es otra cosa. Ajá. Yo me refería cuando el agua solamente entró un rato el agua nada y más. se retiró. Ajá. Ya. Caso del plátano, el agua entra
1 o 2 horas y se retira, no le pasa nada. Claro. Pero si a la papaya, a la yuca, le entra ese mismo periodo de tiempo agua, se empoza, se encharca y luego se retira, yuca sabemos que se va a malograr. Papaya sabemos que se va a malograr. Ahora, depende de cuántas áreas se hayan visto afectadas. Por ejemplo, en este mapa nuevamente les digo, si todos los papayeros siembran junto a la ribera del río y viene la inundación y a toditos les afecta, toditos son parte de la catastrófica. O sea, se suelta el presupuesto a nivel de todos ellos. Pero, si la inundación entró solamente de esta parte, está en una esquina del sector estadístico, solamente a ellos les ha afectado y al resto no les ha pasado nada, solamente a ellos se les activa la cobertura complementaria. Solamente a ellos se les paga. Más adelante, los que están más abajo, se les puede inundar en otro momento, o sea, reporta, venimos y les pagamos en otro momento. ¿Ya? Pero la persona que viene normalmente ya conoce cuál es la fisiología de la planta, con qué eventos es más susceptible que con otros, y esta es una proyección de lo que puede pasar. Como decía el ingeniero Hipólito, si a la papaya le entra agua, el día de hoy yo veo que no le está pasando nada, yo como conozco ya el comportamiento del cultivo de papaya, digo, no, esta papaya 15, 20 días estará todavía parado, luego va a empezar a tumbarse uno por uno. Entonces yo, en este caso, sí me puedo adelantar un poco a los hechos. ¿Ya? Caso de yuca, que nos pasó bastante por, ¿cómo se llama? La mitad de Arizona. Ajá. Que el agua entró, lo encharcó casi 2 días enteros, y cuando entramos al campo, pues la yuca olía a chicha. Entonces ahí, pese a que las plantas estaban verdecitas aparentemente, las muestras revelaban que estaba todo podrido. Entonces se procedió a hacer la indemnización. Para que sea catastrófica, Inge, tendría que pasarle una catástrofe a la mayor parte del sector. Ya. Ustedes nos pueden reportar por una u otra cobertura. Igual, venimos nosotros y constatamos y activamos la más exitosa. Como les digo, si solamente le afectó a una puntita del sector estadístico, complementario. Si le afectó un poquito más, proponemos la catastrófica. Si sale la catastrófica, a buena hora. Y si no sale, igualmente reconocemos lo que estén con pérdidas totales. O sea, sí o sí tenemos que emplear las dos coberturas al mismo tiempo. Y sacar a flote la que sea exitosa en ese momento. Muy bien. José, de repente ahí te dio tu aporte. Así. ¿Cómo lo estás evaluando el dominio? ¿Tú crees que ya merece, solo lo que te dinero, convendría ya reportar o esperarte un poco más? No creo, porque ahorita hay mucha gente para hacer la familia, también se puede tanto entre tratando en Copa Sur. Pero, pero ahí ya es área, digamos, lo que está, hay que entender es de que va a ir a evaluar, digamos, la señora Condori, ¿no? Va a su vaca de ella, y yo estoy seguro de las 3 hectáreas que tiene, su mano no puede llegar hasta media hectárea, puede llegar. Sí. Ya, pero las demás, digamos, encuentra, digamos, 10 plantitas, pues no va a llegar ni a 100 soles. No. Pues. A eso voy, o sea, que llegue por lo menos a 2.000 metros cuadrados, digamos. Ya le llega a 200 soles para 2 kilos de fungicida. Lo mínimo es que tengan 1000 metros cuadrados. Ya. No, sí tienen una Más. hectárea. No, o sea, me refiero al área comprometida. Danificada. Ajá, porque recordemos que el pasaje aquí en la selva es un poquito más caro. Si le soltamos, por ejemplo, una indemnización de 100 soles, desde Nuevo Edén hasta el Banco de la Nación, Sí, se le va a ir ahí nada más en pasajes. O sea, no, es de que hablar de José, ¿ya? O sea, muy bien que lo entiendas, porque tú eres el que vas más en campo, ¿no? Es que el agricultor le podemos decir, vamos a asegurar, indemnizar, está dañado tu cultivo, pero no nos puesta atención de qué área está dañada. Como dice el ingeniero, va a ir a evaluar, no alcanza ni a 50 soles. Entonces, levantarse negando al agricultor, nada más, y apenas me da 50 soles, digamos. Porque hay ejemplos también, no todo está posible. O sea, el efecto no es para todo, sino es focalizado acá. Ajá. Otra recomendación que podemos hacer también es esto. Tú sabes que ahorita la temporada de lluvias se va a prolongar, ¿no? Hasta por lo menos enero, febrero. Entonces, esta persona que ha sido afectada hoy día por el evento de Monilia, no es que lo vaya a recuperar para enero, para febrero. Por el contrario, el daño va a seguir evolucionando en el tiempo. Hoy día, digamos, está la quinta parte de la parcela. De aquí a medio mes va a ser la mitad de la parcela. De aquí para enero va a ser toda la parcela tal vez. Entonces, la recomendación es que nos hagan un reporte cuando ya el evento predominante haya concluido. Ya. En este caso, por ejemplo, podríamos atenderlo ahora mismo, dependiendo de su decisión, pero la recomendación es ya cuando el evento concluya, para entregar un solo pago generalizado para todos. Pero, como ustedes también me comentan, de que ellos pueden aprovechar la primera parte que está afectada para comprar medicamentos y salvar el resto de la parcela, lo pueden reportar también ahora mismo.
todo caso sería complementario. Sería por complementaria, porque yo imagino que no el 100%. Claro, son ubicados o más. Digamos, en Pauta se encontraron 3 familias, A los 3 tres chacras, intervenimos. los 3 no identificables. Ahí sí convendría identificarlos, quiénes, ¿no? O sea, que llegues y queda, como dice, mínimo 1000 metros cuadrados afectados, ¿no? Claro. Eso, entonces, recurrimos a esa evaluación de complementario. Y lo que le quería preguntar es acerca de ese productor que ha manifestado su platanal ha afectado severamente. Ya. O sea, no porque hemos tomado muestra ya se curó, la enfermedad sigue, pero Correcto. para él es más trabajo. Está haciendo más podas drásticas, un trabajo arduo. Ya. Él siempre se queja, mira, a mí me dice, mire Hipólito, a mí me ha afectado las plagas, yo he reportado con plagas varios, no las sacaron. Ni de él, mire, que necesitaba de verdad, no. Pero en ese caso ahora yo reportaría de ese señor, mira, está afectando esa plaga, sigue afectando. Sigue habiendo. Incluso ya tiene el resultado, se nace como muestra, mandamos al laboratorio de Lima, Ya. tenemos el resultado, y ni siquiera es poco, ya pues se y está el resultado. En ese caso yo reportaría eso. Claro, Se podría reportaría, reportarlo. para que le paguen la ayuda, ¿no? Porque él siempre se queja de él, dice, mira, a mí nunca me han dado, a otros sí. En este caso debería verificarse esa área. Claro, y debería con verificarse. resultado para mí mucho mejor para ustedes. Miren, supongamos yo detecto una plaga en cacao, Ya. la monilla. El quien reporta la enfermedad, la autoridad sanitaria, es SENASA. No puede decir cualquiera que este es monilla, no puede decir esto que es mancha parda. Nosotros enviamos al laboratorio, con el resultado mucho mejor para el seguro. Claro. Nosotros vemos, como les decía, enfermedades peligrosas, las que se pueden controlar. Bueno, algunos por vivo pueden decir que me está afectando, ¿no? Es monilla, pero no sé, la vida no. Claro. Se podría, a ver cómo estarán trabajando con SENASA. Lo que yo le manifiesto es muy personal. Si hay un resultado, debería pagar el seguro, Claro. pero previa verificación de ustedes. Claro, pero mire, al menos en la región de Madre de Dios hemos tenido excelentes resultados con base al seguro. Porque al menos aquí en la región, en todas las 3 provincias, sea Tahuamanu, Tamupata o incluso aquí en Manu, siempre que nos han hecho un reporte previamente, ustedes se han dado el tiempo, se han tomado la molestia de ir a campo, constatar quiénes de verdad tienen pérdidas totales o qué comunidades podrían calificar para la catastrófica por plagas, enfermedades, por ejemplo, y han hecho reportes bastante asincerados. ¿Ya? Yo le comento a manera de anécdota, hay otras regiones del Perú que prueban suerte. Por ejemplo, ellos tienen un sector estadístico con 30 cultivos asegurados. Te reportan los 30 así de bloque, todito lo que tienen, esté afectado o no, para ver cuál le sueltan. Entonces, mientras hay regiones en las que de cada 1000 avisos se pagan solamente 50 o 30 de cada 1000, la región de Madre de Dios ha tenido un éxito mucho mayor. De cada 10 avisos se han terminado pagando 7 u 8, o sea que es una tasa de éxito de casi el 80%. En otras regiones no supera el 10%, en el mejor de los casos. ¿Ya? Entonces, esa parte sí hay que reconocerlo. Al menos aquí en Manu o Madre de Dios en general se han tomado la molestia de verificar los daños y en todos los casos que nos han reportado sí hemos generado en la mayoría de veces indemnizaciones. Cuando no hemos generado indemnizaciones normalmente ha sido cuando los límites entre sectores no han sido claros. Digamos, a veces el límite entre Salvación y Gamitana no era claro y decía, ay, dije, yo te he reportado Gamitana, pero realmente el daño estaba en Salvación. Existía daño, pero no era el sector adecuado. Ha pasado esas situaciones. Pero como le digo, usted tiene todo el derecho de reportar los eventos, porque aparte usted ya tiene constancia de que está siendo afectado por esa plaga, esa enfermedad. Simplemente nos lo reporta, vamos, constatamos el daño y procedemos con el ajuste, como debe ser. Nada les impide hacer los reportes, sí. Entonces ahora se podría reportar. Ahora se podría reportar, exacto. Ya que ustedes están por acá para ver. Exacto, podríamos aprovechar ya. Podemos ir, no hay problema. Coordinamos. Sí, ingeniero. Ahora, en esa parte, cortándole, vamos a explicar lo que es la cobertura complementaria. Como les decía, la cobertura complementaria se activa cuando el daño es parcial a nivel del sector estadístico. O sea, el sector sigue siendo el color rosado, pero el daño solamente lo encuentro en la cabecera. Entonces, me activas la complementaria, vengo y solamente actúo sobre esta zona. Si más adelante la zona sur es afectada, otra vez me reportas, vengo y solamente actúo sobre la zona sur. Ya, esa es la cobertura complementaria. Pero ¿cuál es la regla?
de que el cultivo que tú me reportes tiene que estar en estado de pérdida total. ¿Ya? No solamente es afectación. Por ejemplo, en el caso de... ¿Cuál sería? Ya, vamos a poner el caso de yuca. Yuca por evento de viento fuerte, veo que las ramas se han quebrado, se han roto, se han tumbado. ¿Eso vendría a ser una pérdida total del cultivo o es una afectación? En este caso sería una afectación nada más, porque el producto no ha sido comprometido. Pero si en cambio a esta yuca le entra el agua, se empoza, el agua se retira, ¿cómo calificarían esta yuca? ¿En pérdida total o afectada? Pérdida total, exacto. Entonces, ahí se activa la complementaria porque hay una pérdida total del cultivo, voy e indemnizo. Papaya, por ejemplo. Si en el caso de la papaya hay una suerte de vientos fuertes y hace caer un poco de la fruta, ¿ya? ¿Eso es afectación o es pérdida total? Afectación. Afectación, exacto. Pero si entre el agua, se incendia o algo más drástico pasa, ya calificaría como pérdida total. Y en ese caso se activa la complementaria. A veces cuando encontramos mal de Panamá, encontramos cigatoca en el cultivo de plátano, vemos que las hojas están manchadas, están amarillentas. Pero, según lo que decide el evaluador, o sea, si el evaluador dice, ya todavía no se puede considerar pérdida total porque es más que nada un trabajo agronómico, trabajo de podas, y se puede recuperar, no lo califican para pérdidas totales, lo pueden calificar para afectación. En este caso no se activa la complementaria, pero podría activarse la catastrófica. ¿Ya? Catastrófica no te pide pérdida total, solamente te pide una afectación. ¿Ya? Entonces, queda un poco más claro cómo activar la complementaria. ¿Ya? Necesitamos que sí o sí haya un evento de pérdida total de ese cultivo, ya sea en una parte del lote o en todo el lote. Ahora, en el caso de cultivos no priorizados, también nos piden que sean pérdidas totales. O sea, solamente se puede trabajar como si fuera una cobertura complementaria. Pero la parte que se debe aplicar es un deducible del 50%. Si en una parcela normal de cultivo regular se paga 1000 soles, en el caso de cultivos no priorizados, que son los que normalmente no se siembran, solo se puede pagar 500 soles por hectárea. Yo ahorita les voy a mostrar la materia asegurada para que sepan más o menos de qué estamos hablando. Entonces, igual, como si fuera una complementaria, si en una parte del sector hay pérdida total, se activa el seguro para no priorizados, vamos, inspeccionamos y generamos el ajuste para esa área. Ahora, como les decía, las indemnizaciones para que se hagan efectivas tienen que tener un dictamen favorable, tiene que decir indemnizable el acta de ajuste. Y tenemos un periodo de 20 días para elaborar los padrones, más 15 días hábiles para poder gestionar los pagos a las cuentas bancarias. Si digamos, el ingeniero Hipólito tiene ya una cuenta en el Banco de la Nación y sale indemnizable su campo, directamente a su cuenta bancaria se le hace el depósito por el daño que se ha suscitado. Ya. En mi caso yo no tengo cuenta en el Banco de la Nación, entonces la compañía de seguros me va a aperturar una cuenta a mi nombre para que yo la use de manera personal. Y ese número de cuenta que me han aperturado me hacen todos mis depósitos durante el año. Ahora, esto es libre de costo, todo esto previamente pagado por el Estado. Es decir, el agricultor desde que hace su reporte hasta que recibe su dinero no tiene que haber gastado ni un solo sol. Ni el personal que va a campo de parte de la empresa de seguros tiene por qué pedirle un sol, ni una cuota, absolutamente nada. Ni para ser inspeccionado, ni para ser empadronado, para absolutamente nada. Todo esto previamente pagado por el Estado. Como le comentaba, ese productor se muestra ese dispositivo, pero no se va a notar nunca que es una pérdida total. Sí. ¿Por qué? Porque paulatinamente va muriendo esta planta, esto durante el año y va renovando. Claro. Para que usted quiera ver, vaya y vea una pérdida total, todas las hectáreas están afectadas, no va a poderse ver. Sí, por eso mismo, claro, por eso mismo es que todavía no se ha activado el caso de este señor. Porque usted esa vez que fuimos me comentó de que ese señor invertía fuerte para recuperar su cultivo. ¿Sí? No lo abandonaba. Cuando había una planta que estaba muriendo, la sacaba, recalzaba, metía cal, curaba el suelo y 1 o 2 meses después recién sembraba el nuevo hijuelo. Esa es una persona, por ejemplo, es un agricultor líder en la zona. Pero hasta que no se pueda ver una pérdida total del cultivo, no se puede activar este seguro.
¿Ya? Luego le voy a explicar un poco sobre la cobertura comercial. Es otro tipo de seguro que el señor me dijo que sí tenía el año pasado, pero no sé si lo habrá llegado a activar en su momento. Ya, eso de aquí son los requisitos de cumplimiento obligatorio que tiene la empresa de seguros. Primero, por ejemplo, existe algo llamado un bono de baja siniestralidad. ¿Qué significa esto? Digamos que en el peor de los casos, Madre de Dios no tiene ni un daño durante todo el año. Entonces, la empresa de seguros para trabajar en la región de Madre de Dios recibe una prima, un pago por parte del Estado. Esta prima, como no hemos hecho indemnizaciones, no se ha movido. Es responsabilidad de la empresa de seguros devolver una parte de esta prima con un bono de baja siniestralidad nuevamente a las arcas del Estado. No es que se queda con ese dinero. Hay una devolución de dinero. Esta es la determinación de la materia asegurada. Está gestionar los sistemas de seguro, para este caso el sistema Moray. Ejecutar capacitaciones, promover una terna de ajustadores, en este caso yo y otros 4 ingenieros que trabajan en la región de Madre de Dios. Coordinación con las agencias agrarias. Mi trabajo es siempre consultar con ustedes si tienen nuevos reportes, si se han hecho las indemnizaciones, si tienen alguna queja, alguna sugerencia, entre otros. Está en la elaboración de los padrones de beneficiarios dentro de los plazos establecidos. El pago oportuno de los productores. Como les decía, no tenemos que superar los 35 días desde la fecha de inspección. Promover una cobertura complementaria, una cobertura para cultivos no priorizados, un disparador de riesgo para el caso del 54%, entre otros. ¿Ya? Estas de aquí son las actas de ajuste para todos los cultivos. Entonces, estas actas tienen una peculiaridad. En la parte de abajo se va a encontrar el dictamen del seguro, que puede ser indemnizable o no indemnizable. Y en la parte de abajo, ustedes tienen este espacio para colocar una observación. Si están de acuerdo con la evaluación, lo colocan tal cual. Si no están de acuerdo con la inspección, por cualquier motivo, lo deben señalar en este espacio. No estoy de acuerdo con la inspección porque se han omitido tales áreas por tal motivo. O no estoy de acuerdo con la evaluación porque el ingeniero no se personó al 100% de los campos reportados. O el ingeniero no ha usado la cobertura que se le ha sugerido, o algo así. Nuestro trabajo es darle siempre a ustedes el mejor servicio. Explicarles por qué ha salido, con qué resultado. Y si ustedes no están conformes con ese resultado, pueden pedir una reinspección nuevamente. ¿De acuerdo? No significa que una vez que yo dejo un documento, ahí queda. Ustedes tienen la opción de llamarme, comunicarse conmigo para solicitar una reinspección o ver qué otras medidas tomamos debido a una inconformidad con una de las evaluaciones en campo. Ya, a manera de resumen tendríamos esto, que son las mejoras del seguro agrícola. Como les decía, este año va a ser una vigencia de 2 años, campaña 25-26 y campaña 26-27. El incremento de la suma asegurada, que pasó de 800 a 1000 soles por hectárea en cultivos priorizados y de 400 a 500 soles por hectárea para cultivos no priorizados. Ahora, la cobertura de la indemnización para cobertura complementaria se ha incrementado de lo que era 1 millón de soles a 1 millón o 1.5 millones dependiendo de la región. Luego está la aplicación de penalidades para la empresa de seguros. La pantalla anterior decía cuáles eran nuestras obligaciones. Si nosotros no cumplimos con esas reglas, se penaliza la empresa de seguros y se le tiene que pagar directamente al Estado. Y por último sería pues la actualización y adecuación del manual de inspección según las condiciones para esta campaña que estamos haciendo en este momento. Ya, esos son los documentos que se encuentran en la directiva, que son los que vamos a emplear durante toda la campaña para el adecuado uso del seguro agrícola. Yo les voy a dejar después de la capacitación esta página para que ustedes puedan descargar propiamente todos los documentos y estén más enterados de lo que diga la directiva. Si tienen alguna duda, por favor me llaman y yo les absuelvo cualquier tipo de consulta que puedan tener. ¿Vieron? Si no hubiese otra pregunta, acabaríamos con la parte teórica y yo empezaría a explicarles ya lo que es materia asegurada, mostrándoles sus documentos y también cómo cargar avisos al sistema Moray. ¿O tienen alguna duda sobre algún aspecto para regresar? José. ¿Alguna parte? Las evaluaciones se consideran por área, no es por planta. No es por planta. Podríamos hacerlo por planta, pero el problema es de que el pago por planta es mucho más pequeño. Por ejemplo, si 10.000 metros cuadrados valen 1.000 soles, 1.000 metros cuadrados valen 100 soles. 100 metros cuadrados valen 1 sol.
10 metros cuadrados valen 10 céntimos. ¿Cuánto más o menos ocupa un árbol de cacao? 16 metros No, cuadrados. promedio 10 metros cuadrados. Ajá. Entonces sería, perdón, 4 por 4, 16 metros cuadrados. Serían 16 céntimos de sol si lo queremos evaluar por planta. Entonces eso no le compensa a un agricultor toda la inversión, mucho menos un pasaje para cobrar esa indemnización. Por eso es que la recomendación es de que por lo menos tengan un área con afectación o con pérdida de 1000 metros, para que también lo que reciban le sustente una salida de su campo hasta una ciudad. ¿Por qué he preguntado eso? Porque en una hectárea, una enfermedad que ataque es focalizado, no es a toda la En la mayoría de casos, sí. Claro, no arrasa con todo. A ver, si es que no hay preguntas por parte de los que Ya, están o sea, en el... definitivamente dije no va a entrar hojas marginales. No entra. Definitivamente. Ahorita les voy a mostrar la Ya. parte de la directiva que menciona específicamente esa parte. Ya, correcto. Ujú. Otra pregunta. Pedir. ¿Cómo se explica eso? Está pequeño. Ya. El seguro para el cultivo de permanentes no arranca cuando el cultivo ya está con producción. Arranca desde que es plantón. Ya. A veces las personas creen que solamente desde que empieza su producción después del cuarto año arranca el seguro. No. Arranca desde que tú has colocado tu plantón en terreno definitivo. Si tal vez por, digamos, plagas, el coqui viene y te corta las yemas, eso es parte de las indemnizaciones, por ejemplo. Ajá, Por porque planta. Claro, o sea, como les dije, todo tipo de plaga, todo tipo de enfermedad, lo engloba todo. todo, ¿no? Ajá. Ah, ya, ya. Pueden ser hormigas, gusanos, chinches, escarabajos, mamíferos, lo que sea, lo que afecte el cultivo. Claro, o sea, ahí está, a todos, ¿no? Incluye también, se la comida de mi chacra. Días van a decir, chicos, oye, Cookie, hija, ha dicho que hay que indemnizar. Sí, también aplica. Entonces, sí, no, o sea, tiene que ser una área Considerable. Es Ajá. que hay 10 plantitas ya que va a ir No. indemnizar. ¿No? Esa parte tenemos que socializarla también para que el agricultor, mira, eso pasa en otras partes del Perú. Mm, Él dice, por ejemplo, él tiene 1 hectárea de terreno mm. y en esa hectárea hay 10 plantas perjudicadas por cualquier tipo de evento. Dice, ya, Ángel, como el daño está en mi parcela, me tienes que pagar toda mi parcela. Ya, Y no es así, se paga por el área como tal que ha sido siniestrada. ya. Ujú. Y si por ejemplo me ha quitado una cuarta hectárea de Se paga la cuarta parte. Ya. Pero una cuarta. dependiendo, si es que es complementaria, tiene que ser pérdida total, esa cuarta parte tiene que ser perdida, Total. total. Ya, por ejemplo, una pérdida total puede ser que entró el coqui, se comió las yemas y tú sabes que la yema se va a empezar a secar. ¿Qué tienes que hacer tú? Hacer un reinjerto. Ya, pero eso se considera como pérdida de la capacidad productiva o pérdida de la continuidad del cultivo. Entonces, tú lo reportas, vamos, constatamos que en verdad pues hay una cuarta parte de tu parcela, indiferentemente de qué área tenga, que ha tenido este tipo de daños, y indemnizamos esa área. Y ya está. Correcto. Como les digo, la recomendación es que tenga por lo menos 1000 metros de extensión, pero es una recomendación, tampoco es la regla. Ahí. Sí, Dije, Javier. de repente me salgo del tema, pero mira, las plagas y enfermedades Ujú. está escrito en la Biblia. Ya. Entonces, mira, ni el seguro, ni el Estado, ni las grandes empresas que tienen dinero van a poder controlar. El único que puede controlar es el dinero, no es broma. Ya estamos en los tiempos finales. Hay un pasaje en la Biblia que dice, mira, si tú buscas a Dios, no te tocará plaga ni peste. Entonces también debe incidir esto a los productores al final. Gracias por este tema. Ya dije, muchas gracias. Como dice Acuña, ¿no? Estás con Dios, nadie está contigo. Y ya. Si no tenemos preguntas por parte de los espectadores en el Meet, tendríamos que dar por concluida la reunión de este día. ¿Alguna consulta? Ya. Entonces, tendríamos que dar por concluida la reunión por este lado. Muchas gracias a todos.
lógico, tenemos que hacer estimaciones de rendimiento. ¿Ya? Para eso es importante de que ustedes como agentes agrarios sean parte de esta evaluación. Durante las inspecciones nosotros tenemos que hacer descarte como parte de la misma, como parte de las pérdidas totales, todo grano, todo cultivo, todo tubérculo que no sea apto para el consumo, no sea apto para la comercialización total. En el caso que mencionaba que era que ya el maíz en la época de cosecha está germinando en la misma panca, ya automáticamente nosotros descartamos esa producción y le podemos pasar o como pérdida total o como una pérdida parcial. Y mira, se va a mojar primero. Entonces, la metodología para todos los cultivos en surco va a ser la siguiente. Primero tenemos que hacer una medición del área del terreno para nosotros determinar cuántos muestreos vamos a tomar dentro del predio. Si el terreno mide más de media hectárea, vamos a tomar 5 muestreos. Si mide menos de media hectárea, van a ser 3 muestreos. En cada muestreo tiene que ser evitando tomarlos en la parte del borde, en las cabeceras, junto al río, junto a las carreteras, cerca de afloramientos naturales, entre otros, para que la muestra sea lo más representativa posible de las condiciones reales de campo. Ahora, el segundo paso va a ser tomar las mediciones en la parcela. Bueno, ahorita no podemos ingresar porque está encercado por completo. Pero la metodología me dice que yo tengo que medir 10 metros lineales de cultivo y en esos 10 metros lineales establecer cuántas mazorcas se han producido. Ya. Eso lo vamos a hacer de dos formas. Uno, o pelando las mazorcas si estamos en época de cosecha, o simplemente palpando para ver si han formado adecuadamente los granos. No formado de manera adecuada los granos, eso es parte de la merma. Si directamente es coronta y marlo, no han formado granos, es directamente parte de la pérdida total. Entonces, estos que tienen pérdida total no entran en la contabilidad. ¿De acuerdo? Contamos también el ancho de surco, y yo lo voy a tomar desde la primera hilera hasta la sexta hilera para establecer cuánto tiene entre surco y surco, si este ha sido mecanizado. Si este ha sido por tracción animal, tengo que tomar un ancho de 10 surcos para establecer el ancho de los mismos. Y la tercera parte es establecer cuánto pesa en promedio una muestra individual. Por ejemplo, yo puedo sacar una muestra de 10 mazorcas, trillarlas, pesarlas, saber cuál es el peso unitario por mazorca de grano seco. Eso, o yo lo puedo establecer directamente con el Hermógenes, con pesos unitarios. En experiencia propia les conviene más establecerlo como peso unitario, porque si yo vengo a campo y saco una muestra fresca de campo, eso te va a tener humedad de campo, humedad higroscópica, que va a estar por encima del 20%, 25%. Si yo te peso en campo esa cantidad, probablemente estemos pesándole un 10% adicional, un 12% adicional del peso real seco del grano. Eso no le conviene al agricultor, porque estoy pensando, digamos, si tu indemnización está en base a 1 tonelada por hectárea y yo le estoy aumentando el peso de humedad, te voy a calcular en vez de 1 tonelada, 1120 kilos o 1200 kilos. O sea, va a tener un adicional por ese peso. Nosotros en campo podemos hacer una estimación de cuánto podemos mermar por la humedad, pero nunca es exacto. ¿Qué es lo recomendable? Ir directamente con el responsable de estadística, conseguir grano que se haya completamente seco y esa muestra se establece como un peso unitario. Entonces, ahí es donde tienes que retirar humedad. Simplemente vienes a campo, cuentas cuántas mazorcas hay, cuánto grano formado por mazorca, lo conviertes a peso unitario y sacas tu estimado real de peso en campo. ¿Ya? Eso lo podemos establecer al inicio de la campaña. Y esa metodología se establece sobre todo para lo que es evento catastrófico. ¿Ya? Porque va a haber un producto que tengo que estimar en cuanto a rendimiento. Si fuera cobertura complementaria, ¿cómo sería? Digamos que de esa parcela, por el exceso de lluvia, empiezan a formarse calvas, ¿ya? Porque se va a empezar a podrir el maíz. Sí. Ustedes nos reportan esas áreas que estén perdidas, yo vengo, las mido, intervengo, y en base a las áreas que se han perdido se les va indemnizando a ustedes. No se espera que llegue todavía al final de la campaña. ¿Ya? Entonces se puede ir pagando las calvas que se han formado, pero por un evento climatológico o un evento biológico. Claro. Climatológico, exceso de lluvia, se encharcó, se pudrió el maíz y ahí quedó. Plagas puede ser, por ejemplo, el cogollero, que viene y te afecta a la planta y no va a prosperar a futuro. Entonces, por cualquiera de esos dos eventos, nos llaman, venimos, establecemos el área de pérdida y se va indemnizando. Si más adelante durante la campaña el resto de la parcela que no hemos intervenido tiene nuevamente pérdidas o afectaciones, su responsabilidad es comunicarlo directamente al sectorista. El sectorista lo comunica con nosotros y en menos de 15 días tenemos que venir a hacer la constatación de daños. Si el sectorista dice solamente ellos han tenido pérdidas, solamente venimos para ustedes, a ustedes nada más evaluamos la zona de daños y solamente a ustedes se les paga.
Si el sectorista nos informa de que es un daño que se ha generalizado en todo el sector de Bajo Madre de Dios, entonces vamos a tomar a 11 agricultores como parte de la muestra. Si los 11 agricultores tienen una merma considerable en su producción, todo aquel que ha tenido que ver con el cultivo de maíz sale indemnizable. Ya sea el que ha cosechado bien, el que ha tenido mermas, el que estaba por sembrar o el que ya ha cosechado. O sea, todo el que ha tenido que ver con el cultivo de maíz sale dentro del padrón de indemnizaciones. ¿Ya? Ese es el mecanismo de trabajar con el seguro. ¿Ya? Entonces, la responsabilidad de parte del asegurado, en este caso ustedes, es darle una alerta oportuna a la agencia agraria. ¿Ya? ¿Por qué? Si ustedes, digamos, han tenido mermas en la producción en la época de cosecha, pero ya lo han cosechado, y recién le avisan a la gente, y venimos nosotros después de que ya han cosechado, no hay evidencia. Y ustedes han perdido su cobertura en ese momento. ¿Ya? Y la responsabilidad de parte del agente agrario es también, cuando nos acompañan, ver que hagamos un muestreo adecuado. Como les decía, si digamos, en la época de cosecha, por exceso de temperaturas o, no sé, vientos fuertes, tienes algunas mazorcas que han producido bien y otras que están vacías. Ya el polen se ha quemado, por ejemplo, con mucho calor. Entonces, de una muestra de 10 metros lineales, solamente encuentro que el 50% tiene mazorcas y el 50% está vacío. Ya. Yo no te puedo contar todas las mazorcas formadas porque no todas las mazorcas tienen grano. Las que no tienen grano no las cuento y forman parte de la merma. Y los que han formado sí van a formar parte de mi muestra. Entonces, frente a ustedes o con ustedes, saco las muestras, contabilizo el número de granos, establecemos el promedio y también confirmamos con el ingeniero Hermógenes si está de acuerdo o no con el peso unitario. Si ustedes no creen que el peso unitario que estamos sacándolo en acta está sobredimensionado, es muy pesado, venimos con una balanza y frente a ustedes establecemos un nuevo peso unitario. O sea, el trabajo nuestro es darles un trabajo imparcial y que ustedes estén conforme con la evaluación que vayamos a realizar en las inspecciones de campo. Entonces, les damos dos alternativas. Establecemos el peso unitario o, si ustedes están inconformes con ese peso porque les parece muy elevado, establecemos un peso en campo con ustedes y le generamos una merma por la humedad adicional. ¿Ya? Entonces, como les decía, todo lo que esté sembrado en surco tiene esa misma mecánica, sea yuca, sea... plátano es un cultivo frutal. Los frutales tienen otra mecánica de valor. En transitorios todos son así, yuca, maíz amarillo, arroz en surcos también. Ajá. Lo que podemos hacer es medir en 10 metros lineales cuántas plantas o cuántas mazorcas se han producido, el ancho entre surcos y el número de granos. Y en base a esos tres datos establecemos un rendimiento. Ya. Si fuera caso de arroz al voleo, por ejemplo, ya lo trabajamos en base a metros cuadrados. Ya. Con una wincha establecemos un ancho de 1 por 1 por 1, contamos cuántas espigas se han formado y cuántos granos se están formando por espiga. Eso lo trabajamos con su peso unitario y establecemos cuánto rendimiento tiene en promedio. Entonces, ¿se ha quedado claro? Esa sería como que la mecánica para que podamos trabajar esta campaña. Sí, bueno, el ingeniero me estaba comentando cuando vino ya a la prueba y estaba comentando que sí hay un bono agrario, ¿no? Bono agrario, algo más o menos. Y había comentado que tenía un campo acá, ¿no? Y ya pues le dije, y me estaba comentando que si podía visitar un campo. Normal, le dije. Estaba preguntando qué requisitos se necesitaba, ¿no? Para ser parte del seguro. Ajá, para ser parte. Algún requisito tienen que cumplir o tal vez tienen que tener un terreno propio, tal vez, ¿no? No, mira. En mi caso, por ejemplo, todo trabajo alquilado nomás. Ya. Ajá, no es mi propio terreno, entonces. Justo le estaba comentando a él. Ajá, alquilado nomás. Entonces justo le estaba comentando eso. Y sí, normal, a todos le avala ese seguro, ¿no? Normal. Las cosas tienen que tener en tu campo y es normal, entonces le invito para que me visite, le estaba comentando lo que. Claro, mira, como bien dice el ingeniero, el único requisito que se les pide a ustedes es ser dueño del cultivo, nada más. Sí, me estaba comentando. Ajá. Entonces, si tú eres el que alquila el terreno, pero tú eres el que está pagando por el cultivo, los abonos, los fertilizantes, la semilla, y sale indemnizable tu campo, tú eres el que tiene que entrar en el padrón de beneficiarios. ¿Ya? El límite de cobro es de máximo 10 hectáreas por persona. ¿Ya? Si que tú superas esa cantidad ya no la puedes cobrar. O sea, digamos, si has sembrado 20 o 30 hectáreas, ya no puedes cobrar esa cantidad. Tu límite está en base a 10 hectáreas nada más. ¿Ya? Ahora, lo segundo que me decías era, uno era el requisito, el otro era en base a las pérdidas. Ya. Mira,
La forma de activar este seguro, que no es un bono como tal, es un subsidio. La diferencia está en que un bono, tú simplemente tienes que acercarte para empadronarte y eres parte de la... En cambio, un subsidio tienes que cumplir con ciertos requisitos para ser parte de esto. El requisito sería, primero, ser el dueño de tu campo de cultivo, ya que ya lo cumples. Tener pérdida de campo. Y tener algún tipo de afectación, exacto. Pero tiene que ser una afectación de evento climático o evento biológico. ¿Cuándo está asegurado alguna afectación por una persona? Por ejemplo, digamos de que tú te peleas con tu colega viene y te incendia tu campo. Ya. ¿Ya? Como ese incendio ha sido producto de una disputa, eso no es parte del aseguramiento. ¿Ya? O no sé, una persona de mala fe viene y suelta todo su ganado en acá para que se lo tumbe todo su maíz. Como ha sido un acto de mala fe, tampoco es parte del aseguramiento. ¿En qué caso te cubre por animales? Cuando viene el oro, vienen los monos, algún tipo de plaga, entra a tu campo y genera pérdidas o mermas, ahí sí es parte del aseguramiento. Digamos, ¿Perdón? si viene Huangana y También, Huangana cae bastante y nos afecta bastante. claro, también Sí, sería parte. come digamos, 1 hectárea, 2 hectáreas se lo tira. Animales silvestres. Exacto, son animales silvestres y ahí ellos pues nadie los está mandando. Entonces, es parte de su aseguramiento. ¿Ya? Como les digo, si son animales silvestres o incluso cuando es ganado vacuno, sí se puede asegurar. Pero tiene que ser un accidente lo que ocurre, no porque alguien manda a propósito a tu campo. Sí, pues, Ajá, como cuando rompe los alambres, por ejemplo, en época de incendio. Se quedan sin comida de sus potreros y necesariamente tienen que ir a otro lugar. Claro. ¿Ya? Otra cosa más es de que este seguro cubre todos los cultivos en la zona, no solamente es para maíz. ¿Ya? En la zona está, por ejemplo, asegurado el cultivo de arroz, maíz, plátano, yuca, quillona, ajonjolí, cacao también. cacao, papaya, café, entre otros. Entonces, su única responsabilidad es alertar a la compañía de seguros mediante los agentes agrarios. Nada más, esperar un periodo de 15 días, venimos, constatamos el daño o también negamos la evidencia del daño y generamos un acta respecto a eso. Si es favorable, se les indemniza y esperan un periodo también de 20 días para hacer el cobro. Si no es indemnizable, se les explica por qué no está procediendo la indemnización y tanto ustedes como el agente agrario tienen que estar conformes con ese dictamen. Si no están conformes, tienen todo el derecho de escribir en el acta por qué no están conformes. Exacto. ¿Ya? Eso sería pues... Ahora, lo ¿de que- cuándo va a empezar, digamos, lo que me está afectando ahorita, por ejemplo? Daríamos inicio a lo que es la charla, la capacitación para la parte práctica de cultivos permanentes como tal. Entonces, el personal que yo voy a mandar siempre va a ser un conocedor tanto del comportamiento del cultivo, su tecnología, su comportamiento, cuáles son los periodos más críticos para el cultivo. El año pasado, por ejemplo, con la ingeniera Ruth tuvimos casos en... ¿Cómo fue? 2 de mayo, ¿no? El sector de 2 de mayo, donde hubo una inundación que duró aproximadamente un día y medio. Todos sabemos que el cultivo de papaya es muy propenso a fitópteras, a las antracnosis, a pudriciones radiculares, con un corto periodo de inundación. Entonces la ingeniera hizo el reporte de siniestro y terminó pagando creo que todo el sector estadístico, en el caso de papaya. Entonces, como les repito, la persona que yo voy a mandar para el caso de cultivos permanentes o transitorios es un conocedor ya de la tecnología, las incidencias, de la zona incluso donde está dando el daño, para tomar la mejor decisión. Porque en algunas de las fotografías, cuando hicimos la inspección, veíamos que todavía la planta de papaya estaba relativamente bien. Pero si nosotros lo tocábamos, el cultivo inmediatamente se tumbaba, como las plantas del fondo. Entonces no soportaba nada porque las raíces estaban completamente podridas. Entonces, pese a que tenía fruta, pese a que la planta todavía estaba en pie, se le declaraba como pérdida total, precisamente porque ya sabíamos que por el comportamiento del cultivo, ese se iba a podrir en las próximas semanas. Entonces, adelantamos opinión. No esperamos a que toda la plantación esté malograda para dar un veredicto. Como les estaba explicando también, en el caso de cultivos permanentes, vamos a tomar criterios distintos a los de los cultivos transitorios. En permanente no vamos a evaluar rendimientos, jamás, sino que nos guiamos por la apariencia del cultivo. ¿Ya? Como les decía, las plantas las vamos a dividir en 4 cuadrantes, en este sentido y en este otro sentido. De manera que un cuadrante para mí viene desde aquí hacia el centro y hacia afuera. Eso va a ser un cuadrante. El otro cuadrante va a ser de aquí hacia acá. Y los dos cuadrantes son a la espalda. Entonces, junto con ustedes, nos paramos, evaluamos cuál es la característica de la planta. Si la planta no tiene alteraciones, se encuentra en buenas condiciones, son cuadrantes calificados como sin daños.
categoría A, categoría A y A. Si tiene alguna alteración, como este de allá, un marchitamiento progresivo o algún otro tipo de sintomatología, ya pueden ir calificando como cuadrantes en categoría de daño tipo B. Si encontramos plantas que están tumbadas o en proceso de pudrición, son plantas que ya las calificamos como de pérdida total, categoría D, 100% de afectación. Ahora, también nosotros vamos a encontrar daños pues por pata de rana, el mosaico del virus del mosaico de la papaya. Entonces, esos casos también son considerados como pérdidas totales. Para el virus no hay una cura como tal. Si ya que tengas virus en la planta de papaya es una condena. Sabemos que en algún momento se va a dar y durante esa campaña nada más se va a perder. O incluso por una responsabilidad sanitaria, el agricultor está en la obligación de reemplazar la plantación. Entonces, nuestra responsabilidad es venir, verificar el estado de la plantación y decidir cuánto de esta plantación tiene virus, o está malogrado, está podrido, está en malas condiciones y establecer en ese momento una indemnización. Si solamente es una afectación, le podemos sugerir al agente agrario de que lo vuelva a reportar más adelante si en caso el daño sigue siendo progresivo, porque el daño actual no es suficiente como para generar un disparador. Eso es en el caso de hojas. Pero si nos vamos a la parte de frutos, la metodología me dice que yo voy a agarrar entre 3 y 5 plantas continuas para tener también un panorama de cuál es el comportamiento de la fruta. Igual, voy a tener que dividir los 4 cuadrantes. El primer cuadrante en este sentido, por aquí. El segundo cuadrante en este otro sentido. El tercer cuadrante a la espalda. Entonces, yo hago un monitoreo de cómo se encuentra la fruta en este momento. Pérdidas de calibre, malformaciones, pudriciones, son partes de la merma. Entonces, como yo no voy a evaluar rendimientos, directamente junto con el asegurado, identifico a qué valor corresponde este nivel de daño. Entonces, si yo con ella concretamos de que la papaya está completamente sano, le corresponde una categoría A de sinistralidad, o sea, no tiene daño, no tiene alteraciones, no hay afectaciones. Si encontramos que ya tiene algunas picaduras por bichos, tiene algún tipo de lesión, está empezando con una pudrición o directamente tiene malformaciones, ya pasaría a ser una categoría B, dependiendo de la cantidad de frutas que estén comprometidas. Y una categoría C, que es considerada como ya de pérdida, un 100% de daño, es cuando más de la mitad de estas frutas tienen algún tipo de alteración. Nos olvidamos de la planta, no sabemos cómo está la planta, las hojas pueden estar bien o pueden estar muy mal, pero nos centramos en lo que es frutos directamente. Primera planta le evaluamos a los 4 cuadrantes. Siguiente planta, como parte de la réplica. Nos paramos, evaluamos que esta planta puede estar pues, en excelentes condiciones, la planta de ella puede haber estado en pésimas condiciones, y así, junto con el agente agrario, establecemos un nivel de daño para cada cultivo. Ahora, los que conocen aquí, ¿cómo calificarían, por ejemplo, a la fruta en este momento? ¿Ya? La fruta sería en A, pero recordemos que la floración ha empezado de la parte de abajo hacia arriba. Las frutas de abajo se ven demasiado pequeñas para ser las más antiguas. Ajá, tendría que ser en otro calibre, como las frutas de allá. Uniforme. Claro, pero el criterio no es solamente porque estén sanas las frutas. También entra el calibre, la forma típica y la progresión de la maduración. Desde abajo tendrían que empezar grandes y acabar pequeños. Yo encuentro que eso está grande. Significa que aquí había un buen periodo de lluvias. Aquí posiblemente sequía o falta de lluvias. Por eso es que la fruta se ha transformado muy pequeña. Por sequía, sí. Ajá, arriba está uniforme porque aún no le está pasando nada. Entonces, para mí, así como lo estoy viendo, por lo menos el 50% de esa fruta está con algún tipo de alteración. Ya, podría ser fácilmente una categoría B. No es una categoría A en este caso. Categoría A sería la planta que está aquí enfrente. Ajá, porque la fruta viene madurando progresivamente. Grandes abajo, medianas y pequeñas, correcto. No hay deformaciones, no hay alteraciones, está sana en los 4 cuadrantes. Así como Igual. Ya, en este caso, por ejemplo, hay malformaciones, en este caso. Ya, este también está en A, porque sí está madurando progresivamente y no hay ningún tipo de alteración en la fruta. Un poco. Pero lo que tenemos que sacar es un promedio de daño. La primera planta tenía 2 en A, 2 en B. En promedio está en un 25% de daño. La segunda planta tiene todos en B. Es un 50% de daño. Esta planta sí está en A, 0% de daño. Entonces promediamos 25 más 50 más 0 y en promedio pues me está dando 35.5 de daño. No es suficiente para generar una indemnización, pero lo vamos registrando.
Y en el caso de cultivos permanentes, la recomendación es siempre que hagan el reporte en el momento de la incidencia del daño. Si ahorita tú ves daño en la parcela, lo reportas, venimos e inspeccionamos ahora mismo. Nunca lo vamos a pasar a siniestro en curso o lo vamos a derivar a otra época. Directamente les vamos a hacer la sugerencia de que se indemniza o no, pero eso queda hoy día. Si de aquí a un mes hay una nueva evolución del daño, nuevamente se hace un nuevo reporte, venimos y en ese mismo momento evaluamos cómo estaba el nivel de daño en ese instante. Ya. Entonces, sí queda claro cómo es la mecánica para frutales. Ya. Esa misma mecánica se va a aplicar para absolutamente todos los cultivos permanentes. Caso de, por ejemplo, papaya, cacao, plátano, no sé, copoazú, van a tener esa misma caracterización. En caso de copoazú, con el ingeniero Joel hemos tenido bastantes problemas la campaña pasada. Sí. Se nos agotó la materia asegurada en muchos sectores. Sí, no había superficie asegurada. Ajá. Entonces, en el caso de copoazú, igualito. En el caso de copoazú, igualito. Si este fuera el árbol de copoazú, igual, dividimos en 4 cuadrantes y junto con el agente agrario establecemos cuánta de esa fruta está libre de moniliasis, cuánta fruta está sana y establecemos a qué nivel de daño corresponde visualmente. ¿Está claro o queda alguna duda con respecto a esta parte? ¿Sí queda claro? Ya, una foto.